El mundo actual es un mundo oxigenado. El 20% aproximadamente del aire que usted está respirando está hecho de oxígeno. La composición formal de la atmósfera es promedio 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno. De lo que queda, la mayoría es dióxido de carbono y otros gases. Dióxido de carbono, argón y otras cosillas por ahí. El estudio de la atmósfera da claves sobre la historia de la vida y da claves también sobre la naturaleza del clima. Es otro de esos casos en donde el estudio del pasado, el estudio del origen y evolución de la vida, una cosa que parece así medio inútil, resulta que tiene un montón de aplicaciones prácticas y muy interesantes. Le quiero platicar ahora de algo sucedido hace 2.400 millones de años, casi exactamente. Hace 2.400 millones de años, hace poquito más de 2.400 millones de años, prácticamente no había oxígeno libre en la atmósfera. Ya había microorganismos fotosintéticos, es decir, microorganismos que reciben la luz del sol, toman sustancias del ambiente y con la energía que reciben del sol mezclan esas sustancias para hacer sustancias más complejas. Es lo que hacen ahora las plantas. También hay un montón de bacterias que saben hacer esto y de hecho usted las conoce. Estas masas gelatinosas, verdes y desagradables que se ven en los charcos de agua estancada son apasionantes porque son colecciones, grandes colecciones de microorganismos muy parecidos a los primeros organismos que hubo en la Tierra, de los primeros organismos que hubo en nuestro planeta. Son descendientes directos de bacterias que produjeron la catástrofe climática más grande en toda la historia de este planeta. Estos microorganismos estaban produciendo continuamente oxígeno y ese oxígeno se combinaba con las sustancias que había en el mar primitivo. La Tierra tiene 4.567 millones de años casi exactamente. Obviamente no tenemos el dato más exacto porque la Tierra primero se formó de poco a poco y segundo, pues no tenemos mucha evidencia con la cual podemos contar para calcular la edad exacta de la Tierra, pero estamos muy cerca de ese dato, como 4.567 millones de años. La vida no sabemos cuánto tiempo tiene. Sabemos que hace 3.800 millones de años ya había vida y muy probablemente antes de eso nació la vida, pero no sabemos cuánto. Casi todas las rocas que tienen una edad de más de 3.800 millones de años fueron destruidas porque durante mucho tiempo, desde que nació la Tierra hasta el año 3.800 millones antes de nuestra era, fue bombardeada continuamente por grandes meteoritos. Cada 2 semanas caía un meteorito gigante como el que se supone acabó con los dinosaurios. Este bombardeo, la caída de los residuos sólidos de la nube que había formado el sistema solar, eliminó a la mayoría de las rocas de la época. Entonces no tenemos mucha evidencia de cuándo nació la vida. Pero ya había vida hace 3.800 millones de años. Durante un montón de tiempo, las bacterias fotosintéticas, productoras de oxígeno, estuvieron echando oxígeno en el mar. Y las sustancias que había en el mar, por ejemplo, el hierro disuelto, se iban oxidando. Se comenzaron a formar unas masas grandísimas de rocas que tienen unas estrías de color rojo. Estas rocas se encuentran en casi todo el mundo y estas estrías de color rojo están hechas de óxido de hierro. El mar cuando nació era rico en hierro disuelto. El hierro cuando se pone en contacto con el oxígeno forma óxido de hierro que no se puede disolver en agua, se cae al fondo y es de color rojo. La actividad de estas bacterias durante miles de millones de años oxidó lentamente al mar. Y se formaron estas capas gigantescas de roca de donde sale casi todo el hierro que usamos para hacer, por ejemplo, el pedestal de la cámara o algunas de las piezas de metal que tiene usted enfrente. Por ejemplo, algunas partes de su computadora, el metal de su automóvil, el metal de los cubiertos con los que comió esta mañana, etcétera, etcétera. Resulta que hace 2.400 millones de años la concentración de oxígeno era tan grande que se terminó por oxidar todo el mar.
Entonces el oxígeno, en lugar de ser atrapado por el hierro en el océano, comenzó a salir a la atmósfera y comenzó a aumentar poco a poco el nivel de oxígeno en la atmósfera. Y eso empezó a producir cambios en la estructura de los organismos que vivían en la Tierra en aquella época. El oxígeno es una sustancia muy venenosa, pero también genera mucha energía. Aquellos organismos que lograron evolucionar y desarrollar mecanismos bioquímicos capaces de aprovechar la energía del oxígeno comenzaron a progresar. La noticia de hoy es que fueron encontradas estas cosas raras que ve usted aquí, en la República de Gabón, en el centro oriente de África, en el centro occidente de África, perdón. Tienen 2100 millones de años. ¿Qué son? Parece ser que se trata de los primeros organismos multicelulares que hubo en el planeta. Parece que se trata de bacterias que, en lugar de separarse y flotar libremente, se quedaban pegadas entre sí y comenzaban a repartirse la chamba. Unas producían alimento, otras se encargaban de almacenarlo y formaron estas estructuras. Si lo que creemos es correcto, está usted viendo imágenes de los ancestros más antiguos de todos los organismos visibles a simple vista, animales y vegetales de la Tierra. Si a usted le gustan las fotos de familia, guarde esta, porque se trata del ultra recontra tatarabuelo de todos, de usted, mío y de todas las personas que han vivido jamás en la Tierra, y también de los pinos, de los tigres, de los elefantes, de los pangolines, de todo.